Nuevamente protagonista de todos los videos, chavos. Ahora sí que, como dicen los niños, es que no venía preparado. Este quinto par es un nervio sensitivo o aferente. Es un nervio, ¿pero sí se borra este? Es un nervio sensitivo y motor. A lo sensitivo, ¿me recuerdan cómo le llamábamos también? Aferente. ¿Y a lo motor? Eferente. ¿Sí? Es sensitivo somático y es sensitivo visceral. Y además es motor somático. ¿Me recuerdan qué captaba los sensitivos somáticos? Tacto, dolor, Presión, temperatura temperatura, y presión. ¿De dónde? De la cara. De la cara. ¿Sí? Lo visceral es lo que llamamos propiocepción. ¿Y qué se encuentra en los dientes? En el ligamento parodontal de los dientes superiores, en el ligamento parodontal de los dientes inferiores, ¿sí? En la musculatura masticatoria, ¿sí? Cuando nosotros apretamos, cerramos, los músculos no pueden apretar más, no pueden contraerse más, porque tenemos receptores llamados usos musculares y nos determinan el grado de contracción. ¿Sí? Además también tenemos a los cuerpos tendinosos de Golgi, que nos indican en los ligamentos del ATM el grado de apertura. ¿Sí? No podemos abrir más porque estos cuerpos tendinosos de Golgi nos dicen cuánto es lo que podemos abrir. Lo motor somático va a llegar a los músculos masticatorios, ¿sí? Va a llegar al macetero, al temporal, al pterigoide interno y al pterigoide externo, ¿sí? Para realizar las funciones de cierre, ¿sí? Para realizar las funciones de lateralidad, de protrusión y retrusión. Les recuerdo que ninguno de estos músculos tiene una función de apertura. ¿Sí? Bien, este quinto par presenta un ganglio que es el ganglio de Gasser. Este ganglio de Gasser, ¿dónde lo localizamos? En la cara anterosuperior de la porción petrosa del temporal, ¿verdad? En su parte medial. ¿Sí? Bien, de ella, más bien, a ella van a llegar, fíjense bien, un ramo oftálmico. Van a llegar un ramo maxilar y van a llegar y a salir axones del ramo mandibular. La información sensitiva va a venir de la periferia hacia el ganglio de Gasser. Por lo tanto, el ramo oftálmico entra o sale por la hendidura esfenoidal. Entra. Lleva la información de tacto, presión, temperatura hacia adentro. Y entra por la hendidura esfenoidal. El ramo maxilar entrará o saldrá por el agujero redondo mayor. Entra. ¿Sí? Y la información del ramo mandibular entrará o saldrá por el agujero oval. Entra y sale. Entra y sale. Entra y sale. ¿Sí? ¿Qué llega y qué sale de este ganglio de Gasser? Un teléfono. Bueno. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí, dime. Ajá. Ajá. Sí.
Ajá, sí. Ah, sí, está bien, está bien. Sí. Ajá, sí. Sí. Ajá. El jueves voy a estar nada más de 8 a 10. ¿Sí? Bueno, está bien. Ay, yo no sé dónde meter la cabeza. Bien. La traigo chabumores. ¿Qué es lo que llega y qué es lo que sale del ganglio de gas? Piensen bien. Llega un ramo delgado, que es el ramo motor. Llega. ¿Sí? ¿Qué sale de él? Sale un ramo grueso, sensitivo. Un ramo grueso, sensitivo. ¿De dónde viene y a dónde van este ramo sensitivo y este ramo motor? De aquí, de la parte lateral de la protuberancia. ¿Sí? O sea, llegan de la parte lateral de la protuberancia, ¿sí? Llegan a la parte lateral de la protuberancia. ¿Qué va a llegar? Información sensitiva. ¿Sí? Y en esa misma parte lateral de la protuberancia, ¿qué va a salir de él y va a llegar al ganglio de Gasser? La información motora. ¿Sí? La información motora, el ramo motor. El ramo motor, ¿sí? Va de la parte lateral de la protuberancia al ganglio de Gasser. La parte sensitiva va del ganglio de Gasser a la parte lateral de la protuberancia. ¿Estamos claros? Bien. ¿A dónde va a llegar esto sensitivo? Va a llegar a un conjunto de cuerpos neuronales llamados núcleos. ¿Sí? Entonces, esto va a llegar a un núcleo aferente somático. O podría llegar a un núcleo ¿qué? ¿No? Aferente visceral. ¿Qué es lo que va a llegar al núcleo aferente somático? Tacto, frío, dolor, temperatura, presión. ¿Sí? Aquí va a llegar. Aquí va a llegar. ¿De dónde vienen estas fibras? Del motor. ¿De dónde vienen? Vienen de un núcleo también, que sería el núcleo ¿qué? Eferente somático. Eferente somático. Vienen de aquí, salen por la parte lateral de la protuberancia, llegan a la parte posterior del ganglio de Gasser, ¿sí? Y la parte motora va a llegar, ¿sí? A lo que sería el ramo mandibular, para salir por el agujero oval. Lo sensitivo recoge información somática del tercio superior de la cara, pasa por la rama oftálmica, llega a la parte anteromedial del ganglio de Gasser, sale por la parte posterior del ganglio de Gasser y llega a la parte lateral de la protuberancia y va a llegar al núcleo aferente somático, ¿sí? Si estamos hablando del ramo oftálmico. Si estamos hablando del ramo maxilar, es lo mismo, pero el ramo maxilar también llega al núcleo aferente visceral, porque recordemos que lleva propiocepción de los dientes superiores. ¿Y llegará del ramo mandibular? Claro que sí. Va a llegar información somática del tercio inferior de la cara, al igual que información visceral de la propiocepción de los dientes inferiores, los usos musculares con los que indica la contracción muscular de los músculos masticadores y el estiramiento de los ligamentos, ¿sí? A través de los cuerpos tendinosos de Golgi. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, esto es el puente. Por encima del puente vamos a encontrar al mesencéfalo. Al mesencéfalo. Y en el mesencéfalo va a llegar también información a un núcleo llamado núcleo, ¿sí?, trigeminal del mesencéfalo.
llega información al núcleo trigeminal del mesencéfalo y sale de él también al núcleo eferente somático. Esto es mesencéfalo. Arriba está el diencéfalo, específicamente el tálamo. Toda la información sensitiva va a llegar al tálamo. Y toda la información motora sale del tálamo. Por arriba de ese encéfalo estarían los hemisferios cerebrales. Lo sensitivo somático va a llegar al lóbulo parietal. Lo sensitivo somático El otro, el de la ínsula. llega al lóbulo parietal. Lo sensitivo visceral llega al lóbulo de la ínsula. Y el otro del frontal. Y lo motor somático, ¿se acuerdan que se formaba del lóbulo frontal? Sí. Bueno, ahora ustedes díganme, si me toco la frente, lo capta un receptor llamado nociceptor, que viaja por el ramo oftálmico, que va a entrar al cráneo por la hendidura esfenoidal. Se va a dirigir hacia la parte anteromedial del ganglio. De ahí se va a dirigir a la parte lateral de la protuberancia. Entra y llega al núcleo aferente somático que está en el puente. De ahí ascienden al núcleo trigeminal que está en el mesencéfalo. De ahí se dirigen hacia el tálamo y va a llegar al lóbulo parietal. Nos tocamos la frente y eso es todo el recorrido. ¿Sí? Si nos tocamos el tercio medio, entonces, ¿sí?, vamos a hacerlo diferente. Nos pellizcamos, duele, y entonces el receptor se llama nociceptor. Nociceptor. ¿Por qué ramo va a viajar? Maxilar. Por el ramo maxilar. Va a entrar al cráneo, ¿por qué estructura ósea? Por el agujero redondo mayor. De ahí se dirige hacia la parte anterior y media, ¿de quién? Del ganglio de Gasser. De ahí se dirige hacia la parte posterior para llegar a la parte lateral de la protuberancia. Llega, ¿sí?, al núcleo aferente somático, ¿verdad? De ahí asciende al mesencéfalo, asciende al tálamo y llega al lóbulo parietal. ¿Sí? Lo mismo tendríamos que hacer con la parte somática del ramo mandibular. Pero vamos a hacer un ejercicio de la rama, de la parte motora de la rama mandibular. ¿De dónde se origina el impulso? Del lóbulo frontal. Del lóbulo frontal. ¿A dónde desciende? Tálamo. Al tálamo. ¿De ahí a dónde? Núcleo. ¿De ahí a dónde? Al núcleo, muy bien, trigeminal del mesencéfalo. De ahí al Núcleo. el núcleo eferente somático del quinto par. ¿Sale por dónde? La parte lateral. Por la parte lateral de la protuberancia. Llega a la parte posterior del ganglio de Gasser, y de ahí ahora va a salir por la parte anterior y lateral del ganglio de Gasser para salir del cráneo por el agujero oval y llegar a los músculos De la masticación. ¿Alguna duda? No. ¿Sí? Sí. Por ahí me di cuenta que en los exámenes en los que salieron peor fue en la parte de divulgación. ¿Qué pasó? ¿Sí? O sea, de verdad es algo que si no lo estamos practicando y ustedes no lo tienen en la clínica, ¿sí?, la verdad es de que seguiremos siendo técnicos. Esa es la palabra, técnicos. ¿Sí? ¿Y qué se necesita para ser técnico? ¿Estudiar una carrera profesional? No. ¿Estudiar una especialidad? No. No. Entonces demostremos que somos. ¿Sí? Es
verdaderamente triste. ¿Sí? Me comentaban hace 8 días las del endoperio de cuarto semestre que están por salir, pues bien, pues salen, y que no los quieren aceptar en las asociaciones para certificarse. La de parodoncia no, la de endodoncia no, y la de endoperio no. ¿Qué pasa si no están certificados como especialistas? No se van a ejercer. Pero ¿quién los va a respaldar ante cualquier problema? Y entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, pues se puede hacer. ¿Por qué hicieron la Asociación Dental Mexicana y por qué hicieron el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas? ¿Cómo? No, es que hay la Asociación de Endoperio. Armar otra. A ver, si los cirujanos bucales que están saliendo de esta escuela no tienen cabida en la asociación de maxilos, ¿qué se tiene que hacer? Asociación de cirujanos bucales. ¿Sí? Y si ya hay una asociación de endoperiodoncitas, podríamos hacer qué? ¿Sí? ¿Qué no se llama asociación, verdad? Sociedad Mexicana de Endoperiodoncistas. Y entonces empezar a calificar. Pero, ¿qué tendríamos que hacer? Calificar verdaderamente. ¿Sí? Porque si no, entonces llegaría el momento en el que ¿quién va a certificar este tipo de asociaciones, de sociedades? ¿Quién es el organismo certificador? ¿Ceneval? ¿Y qué nos va a pedir Ceneval para hacer algo así? Exacto. Casi cualquier especialidad haces un examen. No entiendo por qué no lo hacen. Pueden hacer un proyecto, Ajá. un examen o por experiencia profesional, que son cursos. Chequenlo ustedes, no me crean. Chequenlo. Por eso, o sea, tú sales de aquí y te dan tu diploma y con eso tú puedes tramitar tu cédula ante el profesor. ¿Sí? Gente de provincia, no sé, hay mucha aquí, me comentaban que los seguros que manejan para trabajar como odontólogos, que les dan cierto respaldo legal, ¿qué les pide el seguro? ¿Ustedes pueden trabajar como especialistas? Sí. Entonces, chéquenlo. Y yo creo que es ponernos verdaderamente a estudiar. ¿Sí? Esto sigo insistiendo y seguiré insistiendo que no se hace de otra forma más que ¿sí? preparándonos, pero verdaderamente con calidad. ¿Sí? Vamos a decirle a Fer que Bien. informe nuestra La información asociación. sensitiva entra y lleva este recorrido. La información motora sale ¿sí? y lleva este recorrido. Entonces, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría determinar qué pasa con el ramo oftálmico a partir de la hendidura esfenoidal. ¿Sí? En la hendidura esfenoidal, la rama oftálmica se forma por 3 nervios. ¿Sí?
por 3 nervios. ¿Cómo llamaré a este? Nasal. Nasal. ¿Cómo llamaré a este? Frontal. Frontal. Y este se llama lagrimal. ¿Sí? Si en algún momento a ustedes se les olvidan cuáles son los ramos de la rama oftálmica, pónganse a pensar muy bien, ¿sí? Que lo tienen en sus manos. ¿Sí? Nasal, frontal, lagrimal. ¿Sí? ¿Qué información recogerá el frontal? Toda la información sensitiva de la frente, ¿verdad? De hecho, dicen los libros, hay un frontal interno y un frontal externo. ¿Qué opinan de eso? Fíjense bien, el frontal se divide así. ¿Cuál es el interno y cuál es el externo? Soy el medial, ¿no? Ah, es frontal, medial y frontal lateral. Lateral. ¿Sí? Interno es dentro de una cavidad, aquí no estamos por fuera. ¿Sí? El nasal, fíjense bien, hay un nasal que se dirige hacia la piel del entrecejo y hacia la piel de la nariz. Y hay otro que entra a las fosas nasales. ¿Sí? Ahí sí habrá un nasal interno y un nasal externo. Ahí sí. ¿Cómo llamaremos al que entra a las fosas nasales? Nasal interno. Y a su vez ese nasal interno se divide en las fosas nasales en dos. Uno que se dirige por el tabique, pomen, lámina perpendicular, y otro que se dirige por los cornetes. ¿Sí? ¿Cómo llamaremos a esos ramos? Del nasal interno, medial y lateral. ¿Sí queda claro? Y el otro, el lagrimal. Uno se queda inervando a la glándula lagrimal. A ver, inervando la sensibilidad, porque inervando la motricidad ya teníamos a un par craneal. ¿Cuál era? ¿Quién inervaba la glándula lagrimal para que chilláramos? Facial. ¿El facial? Y entonces, ¿qué hace el lagrimal de la rama oftálmica? Excepto la parótida. Le da sensibilidad. En los Cuando oculos. lloramos mucho, se inflama nuestra glándula y nos duele. ¿Sí? Hay sensibilidad dolorosa. La otra lagrimal, la lagrimal externa, ¿hacia dónde se va? Hacia el área ¿qué? Temporal. Hacia el área temporal. Los tres ramos viajan, uno por la pared medial de la cavidad orbitaria, otro por el techo de la cavidad orbitaria y otro por la parte lateral, la pared lateral de la cavidad orbitaria. A ver, díganme, ¿qué huesos pasaría si va de afuera hacia adentro? El nasal. La apófisis ascendente, el unguis, Lámina papirácea. la lámina papirácea, el cuerpo del esfenoide. El animal, ¿qué huesos pasarían? Cigomático, la porción orbitaria del cigomático, y la cara Cara orbitaria. orbitaria, Frontal. la cara orbitaria del ala mayor del esfenoide. Y llegaría prácticamente hasta la hendidura, Senoidal. ¿verdad? Y el frontal, Por todo. el ramo frontal, techo, de cavidad orbitaria, ¿qué huesos pasan? Frontal. Nada más la cara inferior de la porción horizontal Del frontal. del frontal. Los tres se dirigen hacia él, hacia la hendidura esfenoidal. De hecho, llegan a la hendidura esfenoidal en cavidad orbitaria y son los tres. Cuando pasan a través de la hendidura, se transforma en una sola rama, que sería la rama ¿qué? Oftálmica. Oftálmica.
¿Sí queda claro? ¿Cómo lo aprendimos de siempre? ¿Cómo aprendimos el trigémino de siempre? De adentro hacia afuera. A ver, ¿cómo le hago? Si yo me toco aquí, entonces, ¿viene el mensaje desde el óvulo parietal? No, al revés. Para salir y Está afuera. Y entonces, ¿por qué aprendimos las cosas al revés? Por la escuela complicarnos la Para hacerlo difícil, ¿no? ¿Qué crees que es más fácil? Sigue siendo más fácil y por eso lo aprendemos así. ¿Sí? Para fines didácticos, generalmente lo enseñamos de esta forma chueca y después lo regresamos a la forma que debe de ser. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con el ramo maxilar? ¿Sí? El ramo maxilar se llama ramo maxilar, ¿sí?, hasta el agujero redondo mayor. Este agujero redondo mayor, si checan en su cráneo, llega a nivel de la fosa pterigomaxilar. ¿Sí? O sea, hace que todos los ramos de esa rama maxilar, ¿a dónde deben de llegar? A la fosa pterigomaxilar. Para que se unan y formen el ramo maxilar. A ver, ¿a qué les suena esta trayectoria? El nervio dentario anterior, el nervio dentario anterior, ¿sí?, se va a originar de un ramo gingival, un ramo alveolar y un ramo dentario, del incisivo central, del incisivo lateral y del canino. ¿Sí? O sea, en el incisivo central va a haber un ramo gingival que da sensibilidad a la encía por el lado vestibular, un ramo alveolar que le da sensibilidad al hueso alveolar por el lado vestibular y un ramo dentario que entra a la pulpa por el ápice. Lo mismo sucede con el lateral y el canino. Los tres se juntan y ascienden perforando al cuerpo del maxilar. conducto. Llegan al piso de la cavidad orbitaria, Salen por al mandíbulas, conducto suborbitario. maxilar. De ahí se dirigen hacia atrás para pasar por el canal suborbitario. Y se dirigen hacia atrás para caer por la hendidura Esfenomaxilar. esfenomaxilar, perdón. Esfenomaxilar. Hendidura esfenomaxilar. ¿A dónde cae? Fosa pterigomaxilar. A la fosa pterigomaxilar. ¿Esta historia ya la habían oído? Sí. ¿En qué? Irrigación. Las venas. Irrigación y drenaje venoso. ¿Y ese fue el dentario qué? Ulterior. El dentario medio. Es para premolares. Exacto. Y igual da un ramo gingival alveolar, alveolar, dentario. con las mismas características. Los dos ascienden, perforan al maxilar, llegan al piso de la cavidad orbitaria, llegan al canal suborbitario, en donde se le junta el dentario anterior. ¿Sí? Y van a pasar a la hendidura, Esfenomaxilar. y caer nuevamente a la fosa Pterigomaxilar. pterigomaxilar. ¿Sí? Hay un nervio que da sensibilidad también a la piel de la nariz. Aparte del nasal externo de la rama oftálmica, tenemos un nasal, ¿sí?, un palpebral que da sensibilidad al párpado y un labial que le da sensibilidad al labio superior. Los tres se juntan Nervio infraorbitario. para formar el nervio Infraorbitario. infraorbitario. Historia ya conocida, ¿verdad? Pasa por el agujero, se dirige hacia atrás para pasar por ¿dónde? Hendidura. El conducto, se dirige hacia atrás para pasar por el canal y cae por la hendidura esfenomaxilar. ¿Cómo vamos? Y tenemos el dentario posterior. El dentario posterior
igual, alveolar, gingival, dentario, encía, hueso del lado vestibular, y estos perforan a la tuberosidad. Se llaman foraminas, dentarias, ¿sí? Los agujeritos que hay en la tuberosidad. De ahí simplemente se dirigen hacia atrás y llegan a la fosa pterigomaxilar. ¿Se acuerdan que ese era muy sencillo? Y tenemos también ramos. ¿Se acuerdan del palatino posterior? ¿Palatino medio? ¿Palatino anterior? ¿Del naso palatino? ¿Del pterigo palatino? ¿Sí? ¿De dónde será el pterigo palatino? ¿Qué recogerá? Paladar blando, sensibilidad del paladar blando. Y de ahí se dirige hacia arriba para llegar a la fosa pterigomaxilar. ¿Se acuerdan del palatino posterior que recogía sensibilidad somática del encía y el hueso por el lado palatino del tercer molar? Pasaba por el agujero palatino posterior, llegaba a las fosas nasales, de ahí a la fosa pterigopalatina y de ahí a la fosa pterigomaxilar. La palatina media recogía sensibilidad del encía, el hueso, del lado palatino de primero y segundo molar. Subía por el agujero palatino medio, llegaba a las fosas nasales, de ahí a la fosa pterigopalatina y ahí a la pterigomaxilar. ¿Se acuerdan del palatino anterior que recogía sensibilidad de encía y hueso de premolares? ¿Sí? Y que pasaba por el agujero palatino anterior para llegar a fosas nasales, de allá a la fosa pterigopalatina y de ahí a la fosa pterigomaxilar. ¿Y se acuerdan del naso palatino que recogía sensibilidad de encía y hueso del lado palatino de incisivo central, lateral y canino? ¿Sí? Pasaba por el agujero nasopalatino, llegaba a las fosas nasales, se dirigía posterior, ¿sí? Superior y lateral, llegaba a la fosa pterigopalatina y de ahí a la pterigomaxilar. ¿Sí? Todos esos ramos que acabamos de mencionar se juntan y se dirigen hacia el agujero redondo mayor. Pasan por el agujero redondo mayor como ramo maxilar. Entran al cráneo y se dirigen a la parte anterior y media del ganglio de gases. ¿De ahí hacia dónde se van? Hacia la parte lateral de la protuberancia, llegando al núcleo aferente somático, ¿verdad? Del quinto plano. Ascienden al núcleo trigeminal mesencefálico, de ahí al tálamo y llegan al óvulo parietal, si es que llevamos sensibilidad somática. Pero si es que llevamos sensibilidad visceral de propiocepción de los dientes superiores, ¿a dónde va a llegar? Al óvulo de la ínsula. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Cómo se podrá manejar esto sin imágenes? Sin una diapositiva. Sin un cráneo en mano. ¿Me lo sé de memoria? Analizando. Analizar. ¿Sí? ¿Quién aparte de yo en este salón debería de saberse las cosas así? Todos. ¿Por qué? Simplemente ya como cirujanos dentistas, ya, están en una especialidad y ya terminaron su primer semestre. ¿Sí? Tendrían que saber dónde está. ¿Sí? Bien, vamos al ramo mandibular. El ramo mandibular, fíjense bien, se va a dirigir también a la fosa pterigomaxilar. Ahí se van a dirigir todos sus ramos para formar el ramo mandibular. ¿Sí? Tenemos un nervio incisivo,
historia parecida, ¿verdad? Que recibe sensibilidad de la encía, el hueso y la pulpa. ¿Sí? De incisivo central, lateral, canino y primer premolar. Se llama nervio incisivo. Todo esto se dirige hacia el conducto dental inferior. Todo esto se dirige hacia el conducto dental inferior. ¿Sí? Llega a nivel del agujero mentoniano y ¿quién se le junta ahí? Nervio mentoniano. El nervio mentoniano. El nervio mentoniano. ¿Sí? Y este nervio mentoniano va a recibir información sensitiva de la piel del mentón, ¿verdad? De la piel del mentón. Se va a juntar con el ramo incisivo y van a viajar por el conducto dental inferior. Como nervio dental inferior, van a ir recogiendo información del segundo premolar, del primer molar, del segundo molar y del tercer molar. De igual manera, ramos gingivales, alveolares y dentarios. ¿Sí? ¿Hacia dónde se van a ir? Hacia el agujero dental inferior. Se van a dirigir hacia arriba, hacia atrás, para llegar al agujero dental inferior. Por ahí salen, se dirigen hacia arriba y llegan a la fosa pterigomaxilar. ¿Sí? A ese nivel, el agujero dental inferior, viene un nervio proveniente de la lengua, que es el nervio lingual. El nervio lingual que le va a dar la sensibilidad somática a los 8 novenos anteriores, a la lengua. Si a la lengua la divido en 9 partes, los 8 novenos anteriores están inervados desde el punto de vista somático por el nervio lingual de la rama mandibular del quinto par. El noveno posterior, la sensibilidad somática la da el décimo par, el vago. ¿Se acuerdan que la sensibilidad gustativa de los 2 tercios anteriores los daba el facial? Y que la sensibilidad gustativa del tercio posterior de la lengua la daba el glosofaringio. Y que la motricidad la daba el 12º par craneal, el hipogloso. ¿Sí? Entonces, trigémino, nervio lingual, da sensibilidad somática a los 8 novenos anteriores. Recibe toda esa información. Recibe información del piso de boca y recibe información también de la encía y el hueso del lado lingual. ¿Sí? Así como va, ¿hacia dónde se dirige? Hacia atrás, hacia arriba, para encontrarse con el nervio dentario inferior. Y los dos ascender hacia la fosa pterigomaxilar. ¿Queda claro? De hecho, el nervio mentoniano, perdón, no nada más le da sensibilidad al mentón, le da sensibilidad somática al labio inferior. Labio inferior. ¿Sí? Por eso cuando nosotros anestesiamos el dentario inferior, está ahí pegadito el igual. Y entonces anestesiamos al dentario inferior, al lingual, anestesiamos al mentoniano, anestesiamos al incisivo, ¿sí? Todo en un gran paquete, vamos a decirlo, regional. Todo lo que hay aquí yo lo anestesio con un solo piquete. ¿Sí? Bien. Estos nervios se van a juntar junto con otros motores, que ahorita vamos a ver. ¿Sí? Y van a formar el ramo mandibular. ¿Entra por dónde? Agujero va. ¿Por el agujero? Bueno. De ahí se dirige hacia la parte anterolateral del ganglio de gases. De ahí a la parte lateral de la protuberancia, al núcleo aferente somático del trigémino. ¿Sí? De ahí al mesencéfalo, al núcleo trigeminal, de ahí al tálamo, y de ahí va a llegar al lóbulo parietal o al lóbulo de la ínsula, dependiendo si lleve propiocepción. ¿Sí? ¿Qué pasa con algunos nervios, como sería el nervio, ¿sí?,
temporobucal, ¿sí? De la rama mandibular. El temporobucal tiene la parte sensitiva y motora. Hablemos primero de la parte sensitiva, porque en eso estábamos, ¿sí? El temporobucal está formado por dos partes. La parte del nervio temporal profundo anterior y el nervio bucal. El nervio bucal es sensitivo. ¿A quién va a dar sensibilidad? Al carrillo. Al carrillo. Fíjense bien cómo ese nervio bucal viaja por la línea alba. ¿Sí? Y tiene la gran ocurrencia de a veces descender al primer molar, a veces desciende al segundo molar y a veces desciende al tercer molar. Cuando yo anestesio mi dentario inferior y el paciente, estoy trabajando en un primero, en un segundo, en un tercer molar inferior y mi paciente sigue con sensibilidad, es que fibras del nervio bucal están llegando a estos dientes. Hay que anestesiar ese nervio bucal. ¿Sí? Y no es suficiente con saber eso. Fibras del plexo cervical que vienen de los nervios cervicales, ¿sí? 1, 2 y 3, C1, C2 y C3, llegan al ángulo de la mandíbula con una frecuencia del 30%. Y le están dando sensibilidad al tercer molar. Yo ya anestesié el dentario inferior, ya anestesié el bucal y sigue molestando. ¿Qué tengo que anestesiar? El plexo cervical. El plexo cervical. Eso sí es fácil. Le mandamos a hablar al profe.